Continuamos con más de este programa que le encanta tanto y que sobre todo le trae buenos temas como este de las mentiras de los niños, cómo reaccionar, qué hacer como papás cuando descubrimos que mi hijo o mi hija me está mintiendo. Y para eso le queremos dar la bienvenida a Pablo García, psicólogo clínico y terapeuta familiar. El tema de las mentiras, creo que estamos desde el día de ayer con ese tema de las mentiras. Pero claro, las mentiras de los niños o de los jóvenes, cuando les descubrimos cómo reaccionar como papás, porque claro, quizás podemos tomar un mal camino donde mi hijo ya ni quiere decirme ni mentiras, ni contarme nada, ni ya reaccionarme y tener miedo, o pues, también otro camino donde me siga mintiendo. Ok, gracias por la invitación. Bueno, primero hay que entender que los niños o los adolescentes mienten por tres cosas, ¿no? La primera es por miedo a las consecuencias, como tal, o sea, por castigos o cosas así. La segunda es por reconocimiento. No sé si nos hemos dado cuenta que a veces no solo mienten por cosas malas, sino dicen, ¿sabes qué? Estuve jugando fútbol y me hice 20 goles. Entonces, mienten por reconocimiento. Y tercera, como todos nosotros adultos, a veces por la vergüenza de ser descubiertos por algo, ¿no? Entonces, depende mucho de qué hacemos en cada circunstancia. Por ejemplo, si es que es por consecuencias, yo tengo que revisar cómo estoy siendo como papá, entonces, o como mamá. Digamos, estoy siendo muy severo o estoy amenazando y no cumpliendo. No sé si nos ha pasado cuando decimos, dime la verdad, te prometo que no te pasa nada. Y le va peor, ¿no? Entonces, el rato que dice la verdad, le va peor. Entonces, tenemos que entender y ser coherentes y consecuentes con lo que nosotros tratamos de transmitir. Cuando es por consecuencias, tenemos que revisar nuestra propia severidad, nuestra propia forma de manejar las cosas. Cuando es por reconocimiento, nosotros tenemos que trabajar un poco a dar reconocimiento antes de que lo pida. Entonces, ¿por qué? Porque si nos exageran, ¿no? Ay, sí, ¿sabes qué? Saqué 5, 10 del día de hoy. Entonces, y no es verdad. Entonces, necesitamos decirle lo valiosa que es, tratar de ayudarles a que disminuya todo esto, ¿no? Y creo que en la parte humana también tenemos que ser ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nosotros mentimos. No, dile que no estoy. O salvamos el día con esto, ¿no? Entonces es más o menos tratar de ver en qué circunstancia es la mentira. Normalmente es por consecuencias. Creo que ahí es en donde más radica la mentira. Pablo, ¿existen las mentiras piadosas de verdad? O blancas. O sea, sí, o estas mentiritas blancas que sí, a veces como papás también decimos y que no sé, como tú dices, tal vez si mi hijo me dice como, ay, ma, jugaron y metió un gol y me dijo, metí 5 goles. ¿Le tengo que hacer un refuerzo también sobre este tema o decir como, bueno, me exageró, metió 1, felicitaciones, pero no fueron 5? ¿Esta clase de cosas también se tiene que reforzar con los pequeñines o dejar pasar como una mentira piadosa a la que estamos acostumbrados? Es muy buena pregunta, ¿no? Primero, entendamos que mentira piadosa, envidia sana, es mentira y es de envidia, o sea, es así. Los niños procesan las cosas no como los adultos de forma más abstracta. Para los adultos probablemente sí es una mentira que funciona, nos salva el día. Pero en los niños es concreto. Si tú le dices mentira pequeña, mentira grande, ellos lo van construyendo y lo asumen así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hablar de la situación, más no de la persona. Por ejemplo, siento que algo no cuadra en esta historia. O sea, 20 goles en un partido de 20 minutos, no sé, creo que tal vez hay algo que no me está cuadrando. ¿Quieres explicarme un poquito mejor? Es decir, tratar de llevarle a un no me mientas porque yo sé que me estás mintiendo. Es como algo no me suena bien. En otras veces, ¿te acuerdas cuando hemos hablado y a veces se ha exagerado un poco el número o la situación? ¿Me quieres contar de nuevo? ¿Quisieras que empecemos de nuevo? Sería como una forma más amigable de llegar y permitirle que ellos puedan o ellas puedan también como depositar confianza en nosotros, ¿no? Eso estaría muy interesante también. Quizá habría alguna señal de alerta en que los muchachos quizás estén saliendo un poquito ya de esta, no sé si llamarla normalidad, parte de su desarrollo, de su relatar historias, de su diario convivir en lo que les pasa fuera del hogar, o quizá hay algo que ya podría llamarnos la atención, porque a lo mejor hay un niño que podría acostumbrarse a mentir, que quizá vive en un mundo de fantasía, que en el colegio vive contando, un niño y joven, ¿no? Que en el colegio vive contando historias inverosímiles, de viajes, de vacaciones que nunca ocurrieron,
o de mi papá es multimillonario y tiene 10 carros y ciertas cosas. ¿Habría señales de alerta ya de que nuestros hijos están mintiendo demasiado, quizá más de lo que el común de los muchachos o muchachas podrían mentir? Claro que sí. A ver, necesitamos entender que si es que esta es una conducta repetitiva, nosotros como padres entendemos a veces cuando hay un tema constante, ¿no? Por ejemplo, no quieren comer, no quieren dormir temprano, no quieren lavar los dientes, pero cuando nosotros sentimos que ya es un problema, es un problema. Ese sería como el instinto maternal o paternal. Resulta que todo el tiempo nos viene con historias o todo el tiempo usa este mecanismo de defensa de la mentira como para resolver las cosas. Esa es una señal. Entonces algo no está pasando, tal vez debemos revisar por qué usa este mecanismo de defensa, por qué siempre se inventa historias. Hay que ver, ¿no? En la pertenencia, en el miedo a la consecuencia o en el mecanismo de defensa puro. Segundo, y esto es una recomendación para todos los otros temas, cuando trasciende la casa, la mentira ya es un problema. O sea, cuando ya del colegio nos dicen, vea, papito, mamita, sabe que nos cuenta que le pegaron el día de ayer y mentira, solo le hablaste o se sabe que dice que pasó solito el fin de semana sin nadie. Cuando trasciende las barreras de la casa hacia el colegio, cualquier problema ya es un problema. Entonces necesitamos tal vez un asesoramiento, necesitamos revisarnos una escuela para padres, un trabajo con los niños como tal, ¿no? Qué difícil también es cuando los hijos tienen que heredar las mentiras de los papás. Porque a veces también pasa, porque los niños no son los que se inventan las cosas, sino que tienen que heredar la mentira de papá o mamá. Me invento, tenemos un papá alcohólico en familia, pero mi mamá se acostumbró a decir que mi papá es una mentira para ocultar el alcoholismo de mi papá, y yo tengo que seguir con esa mentira frente a la sociedad y eso. ¿Qué tanto daño les podemos hacer cuando les heredamos de esas mentiras? Ya es excelente pregunta, ¿no? Pienso que, como les decía, los niños se construyen desde lo concreto, entonces no tanto desde lo abstracto. Tal vez para los adultos, el mentir sobre el alcoholismo de un papá o de una mamá hace que sea salvable, que pensemos que es un problema casa adentro. Pero los niños, de alguna manera, al asimilar esto, no lo asimilan como una idea que funciona para otra cosa, asimilan como que es normal. Entonces, por eso tenemos niños o niñas que crecen y hacen lo mismo. Y claro, y sobre todo mentimos en la situación financiera de la familia, ¿no? Sí. Para mantener el estatus, que sigan mintiendo y comiencen ahí, no podemos. Entonces, claro. Y esto a largo plazo es interesante porque si yo crezco como niño desde la idea concreta de que nos mentimos, no, sí tenemos dinero, yo empiezo a tener una tarjeta de crédito y empiezo a gastar. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron eso, aunque veía que no teníamos nada, pero me enseñaron de forma concreta que yo tengo dinero, que el alcohol no es malo, que la violencia no es mala. Entonces, en realidad, papás, es importante que pensemos en que las verdades tienen que ser verdades y las mentiras blancas, pequeñas o grandes, tienen que ser dichas como tal, porque eso va a determinar el futuro de nuestros hijos, en relaciones, en dinámicas, etc. Ahora, Pablo, ¿yo puedo ayudar a que mi hijo o mi hija pueda salir de este círculo de mentiras o en realidad, o a partir de qué punto podría ser que se necesite ya de un especialista que me vaya guiando en este proceso y que le vaya guiando a él también en este proceso? Porque claro, como padre yo puedo decirle, sí, mi amor, no se miente, las mentiras no son buenas, hablar, no sé, lo que haya que hablar en casa, pero hasta qué punto esto puede servir y a partir de qué punto yo tengo que decir como padre también, esto no puedo con esto, no puedo solo, si yo le dejo aquí mi hijo se va a hacer un mentiroso para el resto de la vida y necesito ayuda de un especialista. Ok, a ver, yo siempre suelo poner el ejemplo de los remedios caseros, ¿no? Entonces a veces para una gripe damos una limonada o medicamos lo poco o mucho que sepamos, ¿no? Pasa lo mismo en temas psicológicos. Cuando yo ya hablé con él o ella, cuando ya le dije, ya revisamos, hicimos acuerdos, pusimos consecuencias y aún así sigue el problema, pues obviamente ya el remedio casero no funciona, tengo que buscar un especialista. El punto clave es cuando trasciende la casa, cuando empieza a mentir a familiares, cuando empieza a mentir a profesores, a compañeros, a amiguitos del conjunto, de la casa, etc. Entonces ahí ese ya es un indicio de que algo no está bien. Porque como papás, si bien es cierto, podemos regular este tema, pero puede que esté instalado en otra cosa, ¿no? Como en un miedo extremo a la familia, en un tema de reconocimiento, falta de valoración, en el hecho de usar este mecanismo de defensa porque le funcionó. Entonces ya es más elaborado. Creo que ahí necesitamos un poco más de ayuda. Yo creo que está... Solo rápidamente, si nos puede dar también técnicas, porque se sabe también cuando alguien nos está mintiendo por el tema de una mirada, ¿no? Me decía que cuando uno está hablando con alguien y mira los ojos para arriba es porque está recordando algo, pero cuando está mintiendo, mira para abajo porque se está inventando algo. Algo sí es ver cierto, ¿no?
A ver, sí, esto es más en recursos humanos, ¿no? Como miras a la izquierda arriba, estás mintiendo, miras a la derecha, estás contando una historia, hemisferio derecho izquierdo, ¿no? Estás recordando y el otro pues, estás inventando. Pero ajá. eso pasa al 100%. o sea, sí Es relativo, no es así, pero se habla de esto, ¿no? Pero Ahora, con los como te chicos dices- no es lo mismo. No, con los chicos es importante que nosotros disminuyamos la vergüenza, porque obviamente tú le descubres. A ver, una cosa práctica es que si ya sabes la verdad, no te metas en el juego de papá, ¿no? O sea, si ya sabes que te mintió, no llegues a ver, yo tengo dime la verdad, yo ya sé, o sea, creo el suspenso de que te voy a descubrir. Sí, ya sé. ¿Sabes qué? Quisiera que hablemos de esto porque yo sé algo, yo sé lo que pasó. ¿Quieres hablar del tema? Porque de alguna manera fuimos criados en el suspenso, ¿no? Y ahora sabe o no sabe. Incluso en parejas es así, ¿no? Dime la verdad, no me hagas. Sí, es el típico el suspenso. Pero es que ¿no? meterle conduye Y a la esto, pareja. usted nos conocerá mañana en el programa. Muchísimas gracias, muchísimas Pablo gracias. García. Gracias. Psicólogo clínico y terapeuta familiar por estar junto a nosotros. Así que mire, siempre la comunicación, tener esa confianza con los hijos siempre será lo más El motor. importante, Que el nos motor cuente. de esa buena comunicación, de esa asertividad de la que siempre hablamos, para tener esa confianza adecuada. Gracias, Pablo, por Gracias, estar junto a Daniel. nosotros. Nos